Ya, chicos. Vamos a empezar entonces con el teorema del binomio. Entonces, lo último que habíamos visto nosotros era un ejercicio y ahora vamos a ver otro. Ya, lo vamos a desarrollar acá. El ejercicio que quedó pendiente. Pero primero que nada vamos a hacer un recuerdo, ¿ya? Recuerde que el teorema del binomio dice que el desarrollo de a más b elevado a n es igual a la sumatoria desde k igual 0 hasta n de n sobre k de a elevado a n menos k por b elevado a k, donde el n es y el k son números naturales y además el k es menor o igual que n. ¿Ya? ¿Se ve? Se ve. Ya. Entonces, y además el término general es entonces t de k más 1, así se escribe, entonces n sobre k, es esto, en el fondo el término general es esto, sin la sumatoria, de a elevado a n menos k por b elevado a k, ¿ya? Y el ejercicio que habíamos dejado pendiente, que yo prometí desarrollarles, dice, 1. En el desarrollo de 3 medios x cuadrado menos 1 partido por 3x elevado a 9, hallar. Letra A, el quinto término. Letra B, el término que contiene a x elevado a 5. Letra C, el término que contiene a x elevado a 9. Y finalmente, letra D, el término independiente de x. Ya. Para todas estas preguntas, lo que yo tengo que tener claro es el término general, ¿no es cierto? Vamos a ver la solución. El término de general de este binomio, para cualquier término, ¿no es cierto?, sería t de k más 1, como dice la fórmula. El n en este caso vale 9. De 9 sobre k por el a vale 3 medios x cuadrado elevado a n menos k, 9 menos k, por, ¿no es cierto?, el b que vale menos 1/3 partido por x elevado a k. Vamos a desarrollar este término y vamos a separar lo que es los coeficientes de las variables, ¿ya? Vamos a separar en el fondo las x de los números, ¿ya? Entonces tenemos acá 9 sobre k, y aquí lo vamos a separar por propiedad de potencia, ¿no es cierto? Vamos a separar esto en 3 medios elevado a 9 menos k por x cuadrado elevado a 9 menos k. Y aquí también vamos a dejar el menos 1/3 separado, menos 1/3 elevado a k por 1 partido por x elevado a k. Vamos entonces a asociar, ¿no es cierto?, todo lo que son números. ¿Cuál es el coeficiente? El coeficiente de este término, cuando yo encuentre el valor del k, va a ser todo lo que es numérico, ¿ya? Vale decir esto, y también el menos 1/3 elevado a k, ¿ya? Y de acá multiplicamos por x elevado a 2 por 9, 18, menos 2k,
y este k lo subo. ¿Cómo lo subo? Lo subo como x elevado a menos 1 elevado a k. ¿Ya? En este pedazo, en esta parte de acá, vamos a resumir y vamos a multiplicar potencias de igual base, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se multiplican potencias de igual base? Se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces queda así, ¿ya? Y esto lo vamos a volver a recrear, ¿no es cierto? Para no copiar todo eso. Y esto finalmente queda x elevado a 18 por menos 3k, ¿no es cierto? ¿Se ve ahí? Ya. Entonces, y acá queda, ¿no es cierto? Aquí vamos a igualar ahora 9 sobre k por 3 medios elevado a 9 menos k y por menos 1/3 elevado a k. Ahí está. Ahora, esta parte de acá la vamos a utilizar para responder todas las preguntas, ¿ya? Todas las preguntas las vamos a utilizar con esto. ¿Qué significa el quinto término? Ya, vamos a partir por la letra A. El quinto término es t sub 5, ¿no es cierto? Que ¿cómo tengo que escribirlo? Como t de k más 1. Luego, t de 4 más 1. Luego, el k del quinto término vale 4. Ese es el k. Por lo tanto, ¿cuál es el quinto término? Y ahora no tengo que hacer todo este desarrollo, porque aquí ya lo tengo sintetizado, simplificado. Entonces va a ser, dijimos que el k vale 4. Entonces el quinto término es 9 sobre 4 por 3 medios elevado a 9 menos 4, que es 5, ¿no es cierto? Por menos 1/3 elevado a 4 por x elevado a 18 menos 3 por 4. ¿Ya? Aquí se pueden simplificar las potencias. Ya. Este menos 1/3 lo vamos a escribir. Esto es 9 sobre 4 y no partido. Perdón, la raíz de fracción la borramos. Esto es 9 sobre 4 por 3 elevado a 5 partido por 2 elevado a 5. 3 elevado a 5 partido por 2 elevado a 5. Por menos 1 elevado a 4. No, a ver, no. Aquí, base negativa elevada a exponente par, entonces queda positiva, ¿no es cierto? Base negativa elevada a un exponente par queda positiva. Entonces, el 1 elevado a 4 es 1, así que lo vamos a agregar acá como 3 elevado a 4. ¿Ya? Una vez hecho eso, nosotros podemos simplificar los 3. Los 3 los simplificamos, se va este completito con ese. Y acá me queda x elevado, 3 por 4 es 12 y 18 menos 12 es 6. Luego, ¿no es cierto?, el quinto término en el desarrollo de este binomio es 9 sobre 4, que usted lo puede calcular, ¿no es cierto?, por 3 partido por 2 a la quinta por x a la sexta. Y ese sería el quinto término. Con eso ya completamos la pregunta A. Para la pregunta B es corta, cortísima. ¿Por qué? Porque ya tenemos, de nuevo, volvemos sobre esta expresión. Entonces dice, el término que contiene x elevado a 5. Ya, entonces ahí yo tengo que igualar este x elevado a 18 menos 3k con el x elevado a 5. Los igualamos, nos queda una ecuación. X elevado a 18 menos 3 por 4, 12. No, menos 3k es igual a x elevado a 5. Y si yo tengo dos números cuyas bases son iguales, entonces, para que sean iguales estos números, los exponentes tienen que ser iguales. De donde, entonces, queda que 18 menos 3k es igual a 5. Despejamos. 18 menos 5 es igual a 3k. 18 menos 5 es 13, por lo tanto el k vale 13 partido 3. Aquí tenemos un problema. Porque acá arriba dijimos que el k tenía que ser un número entero.
Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Esto no pertenece a los naturales, ¿ya? ¿Qué significa eso en términos de la respuesta a esta pregunta? Eso significa que en el desarrollo de este binomio no existe el término que contiene a x elevado a 5, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que en el desarrollo del binomio no existe el término que contiene a x elevado a 5. ¿Ya? ¿Por qué? Única y exclusivamente porque 13 partido por 3 no es un número natural. ¿Ya? Para la pregunta C, tengo que hacer exactamente lo mismo que acá, pero aquí me pregunta el término que contiene a x elevado a 9. Así es que voy a poner x elevado a 18 menos 3k tiene que ser igual a x a la 9. ¿Ya? Eso vamos a hacer acá. Para la pregunta C, entonces tengo x elevado a 18 menos 3k tiene que ser igual a x elevado a 9. De nuevo sacamos la misma conclusión, ¿no es cierto? Que si las bases son iguales, entonces los exponentes tienen que ser iguales. Entonces 18 menos 3k es igual a 9. Queda entonces 18 menos 9 igual a 3k. 9 es igual a 3k, de donde el k vale 9 dividido 3, que es 3. Bien, este sí existe, ¿ya? Este término sí existe porque el k me dio un número natural, ¿ya? El k me dio 3. Luego, la pregunta era el término que contiene a x a la 9. Bueno, ¿cuál es el término? Entonces, esto implica... Por lo tanto, es el término, si el k vale 3, entonces es el término 4, ¿ya? El que contiene a x elevado a 9. ¿Ya? ¿Y cuál es el término 4? Entonces me devuelvo yo, joven. Me devuelvo al resumen que tenía acá, ¿no es cierto? A 9 sobre k igual a 3 medios de 9 menos k menos 1/3 elevado a k por x elevado a 18 menos 3k. Aquí y en esta parte yo reemplazo el valor de k. Entonces queda el término 4, porque no basta con decir cuál término es, sino que además hay que calcularlo. Entonces el término 4 es 9 sobre 3, porque el término 4, el k me dio 3, ¿no es cierto? Por 3 medios elevado a 9 menos 3, por menos 1/3 elevado a 3, por x elevado a 18 menos 3 por 3. ¿Ya? Seguimos, resumiendo. 9 sobre 3 es igual a 3 medios con paréntesis, porque el exponente es tanto para el 3 como para el 2. 9 menos 3 es 6. Ya, aquí, base negativa elevado a exponente impar queda negativo. Entonces ese negativo lo vamos a poner acá adelante. Vuelvo a repetir, base negativa elevando a un exponente impar queda negativo. Este negativo lo voy a poner acá y me va a quedar 1/3 elevado a 3. Por x elevado a 3 por 3 son 9, 18 menos 9 por x elevado a 9. Vamos simplificando. Esto es menos 9 sobre 3 por 3 elevado a 6 partido por 2 elevado a 6 por 3 elevado a 3 por x elevado a 9. Simplificamos acá los 3 y queda entonces que es el término 4 y el término, por lo tanto, el término 4 es menos 9 sobre 3 por 3 al cubo partido por 2 a la sexta por x a la 9. Y creo tener el valor. Creo tener
el valor, no, sí, y esto da 7 partido por, no nos da, no lo tengo. Ya, ese es el C, ¿ya? Esa es la pregunta C. Vamos a la pregunta D. De todas maneras, siempre se fija que todo lo hemos contestado con el resumen que hicimos, ¿no es cierto?, del término general. Entonces, la pregunta D decía el término independiente. El término independiente es aquel que no tiene x, ¿ya? Es x elevado a 0, porque al tener x elevado a 0, entonces eso es un 1, por lo tanto no hay x en el término. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer acá yo? De nuevo, ¿qué tengo que hacer? Tomar esto, x elevado a 18 menos 3k, e igualarlo a x elevado a 0. De aquí obtengo la ecuación 18 menos 3k es igual a 0 y queda 3k igual 18, de donde el k vale 6, ¿no es cierto? Si el k vale 6, eso significa que el término, por lo tanto, el término independiente es t sub 7, ¿no es cierto? Porque si el k vale 6, quiere decir que el término es el 7. ¿Y cuál es el término 7? Bueno, el término 7, y tomo nuevamente el resumen final de lo que había hecho, ¿no es cierto?, del término general, y reemplazo aquí por 6 el valor de k. Luego el término independiente es 9 sobre 6 por 3 medio elevado a 9 menos 6 por menos 1/3 elevado a 6 por x elevado a 18 menos 3 por 6. 18 menos 18 queda 0, exactamente lo que yo quería. Entonces, esto es, arreglémoslo un poco, esto es 3 medios elevado a 3 por menos 1/3 elevado a 6 por x elevado a 0, ¿no es cierto? O sea, no hay x, ¿ya? Seguimos acá. Entonces, esto es 9 sobre 6 y aquí vamos a aplicar la propiedad de potencia. Esto es 3 elevado a 3 partido por 2 elevado a 3. Y aquí, de nuevo, base negativa elevado a un exponente par, esto se hace positivo, así que se pierde el signo negativo. Y queda entonces por 3 elevado a 6, y ya no le vamos a poner el x elevado a 0 porque ya sabemos que es 1. Simplificamos acá, y el término independiente es 9 sobre 6 por 1 partido por 2 al cubo por 3 al cubo. Y según me parece, que ese sí que lo tengo, ese vale 7 partido por 18. Ahí está. Entonces, así se hace, así se resuelven los problemas del teorema del binomio. Vamos a hacer otro más, pero este ya les voy a sacar foto y también se las voy a subir, ¿ya? Vamos a hacer otro más. Otro más que es levemente distinto, ¿ya? Que generalmente estos salen también en las pruebas. Dice, por ejemplo, dice, el ejercicio 2 dice, encuentre el coeficiente. El coeficiente es lo que acompaña a la letra, es el número. El coeficiente sí existe. ¿Por qué sí existe? Porque si el k me da una fracción, entonces no me da un número natural, entonces no existe, ¿ya? Que acompaña a x elevado a 40 en el desarrollo de, ¿cuál binomio? De x más 1 por, fíjese acá, aquí hay un producto, x cuadrado menos 1 partido por x elevado a 80. Fíjese cómo es.
¿Lo ve? Es x más 1 por 2x cuadrado menos 1, paréntesis, elevado a 80. ¿Ya? Entonces, para la solución, lo primero que vamos a hacer es distribuir esto. ¿Ya? ¿Qué significa x más 1 por esto? Significa el x por todo eso y el 1 por todo eso. Así es que yo puedo decir que x más 1 por 2x cuadrado menos 1 partido por x elevado a 80, yo lo puedo escribir como x por 2x cuadrado menos 1 partido por x elevado a 80, menos, porque ahí hay un menos, ¿no es cierto?, 1 por eso. Ahí está, ¿ya? Ahí está. Esto es lo mismo que esto. Lo único que hice, ¿no es cierto?, fue acá multiplicar la x por todo esto y luego el 1 por todo eso, por todo ese paréntesis. ¿Ya? Eso es lo único que hicimos. Ahora, una vez que ya lo tengo separado, yo voy a ver qué significa, ¿no es cierto?, esto. 2x cuadrado menos 1 partido por x elevado a 80. Entonces, ahora, separamos. Analizamos qué significa, ¿no es cierto?, 2x cuadrado menos 1 partido por x elevado a 80. ¿Ya? Entonces, en el desarrollo del binomio, esto es la suma desde k igual 0 hasta 80, porque el n vale 80, ¿no es cierto?, de 80 sobre k por 2x cuadrado elevado a 80 menos k por menos 1 partido x elevado a k. Eso significa, ¿no es cierto?, este binomio. Este es el desarrollo de este binomio. Ahora, de nuevo, vamos a separar los coeficientes de las x. Entonces, esto es la suma desde k igual 0 hasta 80 de 80 sobre k por 2 elevado a 80 menos k por x cuadrado elevado a 80 menos k. Aquí, el x, a ver, vamos a poner por menos 1 elevado a k por 1 partido por x elevado a k. Porque este de acá, el menos 1 partido por x, yo lo puedo escribir como menos 1 por 1 partido por x, ¿no es cierto? Y por eso que al aplicar la propiedad de potencia me queda menos 1 elevado a k por 1 partido por x elevado a k. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asociar primero, ¿no es cierto?, todo el coeficiente acá y las x las vamos a asociar también. Entonces, queda la suma desde k igual 0 hasta 80 de 80 sobre k por 2 elevado a 80 menos k por menos 1 elevado a k por x, aquí, x cuadrado elevado a 80 menos k, el 2 multiplica, ¿no es cierto? Así que queda 2 por 8 elevado a 160 menos 2k. Y acá este lo puedo escribir como x elevado a menos 1 elevado a k, ¿no es cierto? Si subo el x hacia el numerador, entonces sube con potencia negativa. Entonces, ahora, estas dos cosas quedan x elevado a 160 menos 2k por x elevado a menos k. De nuevo, ¿cómo se multiplican potencias de igual base? Se conserva la base y se suman los exponentes. Luego, esto queda como x elevado a 160 menos 2k menos k menos 3k. ¿Ya? Entonces, luego, el desarrollo de este binomio, después que hemos asociado las x y también los coeficientes,
queda, en resumen, queda así. Eso es 2x cuadrado menos 1 partido por x por elevado a 80. Hasta ahí estamos perfectos. Pero ahora yo lo que quiero yo es, ¿no es cierto?, es el desarrollo. Bueno, con esto, como este es igual a este, estoy lista con esta parte, ¿ya? Pero acá vamos a separar esto en parte A y parte B, ¿ya? La parte A, ¿cómo sería entonces? La parte A es x por esto, ¿no es cierto? La parte A es x por 2x cuadrado menos 1 partido por x elevado a 80. Que como esto es el desarrollo de esto, entonces solo necesito multiplicarlo por x. Luego esto es x por la suma desde k igual 0 hasta 80 de 80 sobre k por 2 elevado a 80 menos k por menos 1 elevado a k por x elevado a 160 menos 3k. ¿Ya? Y ahora, resulta que si yo quiero, lo que voy a hacer ahora es meter esta x a la sumatoria. Y entonces, ¿con quién la asocio? Por supuesto que con los x. ¿Ya? Esta es una k. Es una k. No se confunda con x. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda, al meter esto a la sumatoria, me queda x elevado a 160 menos 3k más, a ver, por x, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso en propiedad de potencia? Yo multiplico potencia de igual base, ¿no es cierto? Significa que queda x elevado a 160 menos 3k más k, queda menos 3k más 1, perdón, queda menos 3k, y aquí no queda 160, queda porque ahí está elevado a 1, ese x, ¿no? Luego aquí no queda 160, sino que queda 161. 161 menos 3k. ¿Y qué tiene que pasar acá? Acá yo tengo que encontrar que sea igual a x elevado a 40. Por lo tanto, x elevado a 161 menos 3k tiene que ser igual a x elevado a 40. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que hay que igualar los exponentes. Queda 161 menos 40 igual a 3k. Y esto es, 40 son, ¿cuánto me dio? ¿Cuánto me dio? Ya, y me dio entonces, el K vale 121 partido 3, ¿ya? Que tampoco es un número natural. Esto no pertenece a los naturales, por lo tanto, en la parte A no existe el x elevado a 40, ¿ya? Pero en la parte B sí existe. ¿Cómo me queda la parte B entonces? La parte B es 1 por eso, o sea, es esto solo, porque 1 por eso es esto. Luego, para la parte B, ¿qué tengo que tomar? Solo esto. Tengo que tomar x elevado a 160 menos 3k es igual a x elevado a 40. De aquí obtengo que 160 menos 3k es igual a 40. 120 es igual a 3k, de donde el k vale 40. ¿Ya? 3 por 4, 12. 40. ¿Ya? Entonces, el k vale 40. Luego, ¿no es cierto?, dice el coeficiente, por lo tanto, el coeficiente que acompaña a x elevado a 40, el coeficiente, ¿cuál es el coeficiente acá? El coeficiente es todo esto. Todo eso es el coeficiente, sin considerar el x, porque te está preguntando
no por el x elevado a 40, pues si quieres, ¿ya? El coeficiente es 80, el k vale 40, 80 sobre 40 por 2 elevado a 80 menos 40, o sea, elevado a 40, por menos 1 elevado a 40. Y bueno, si quiere, ya. El término es el término 41, ¿no es cierto? ¿Ya? Por x elevado a 160 menos 40 queda 120. ¿Ya? No, pues queda 40. Porque es 160 menos 3 por 40. 3 por 4, 12. Y ahí queda x elevado a 40. De toda esta expresión, ¿no es cierto? Este es el término. De toda esta expresión, este es el coeficiente. Este es el coeficiente. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto? Base negativa elevada a exponente par, entonces queda positivo. Luego el coeficiente es 80 sobre 40 por 2 elevado a 40. ¿Ya? Y sin este menos, porque esto es el coeficiente binomial. Y ahí queda lista la clase.